Bueno, voy a compartirles un documento, no sé si lo pueden ver. Eh, Vamos a resolver problemas de la guía y del libro, ¿verdad? Eh, Hasta el momento no hemos estudiado las coordenadas cilíndricas y esféricas, ¿verdad? Así que no estamos limitados porque no podemos resolver eh, cualquier ejercicio de la guía, ¿verdad? Tiene que ser un problema que, que esté expresado en coordenadas cartesianas. Bueno, entonces vamos a comenzar con este problema. Son problemas bastante simples, ¿verdad? Es más que todo es un repaso sobre lo que es vectores. Bueno, entonces veamos acá el primer problema. Nos dice que tenemos dos vectores, el vector A y el vector B, como lo pueden ver acá, ¿verdad? Vector A, vector B, en coordenadas cartesianas. Queremos calcular el ángulo formado entre estos dos vectores y encontrar la componente de A en la dirección de B. O sea, vamos a tener que hacer uso también aquí de las proyecciones, ¿verdad? De un vector sobre otro. Como ustedes ya llevaron la clase de vectores, ya me imagino que ya conocen, ¿verdad? Cómo se proyecta un vector sobre otro y también cómo obtener la componente de un vector a lo largo de otro vector, ¿verdad? Que son cosas diferentes. Bueno, entonces, para encontrar el ángulo formado entre dos vectores, podemos hacerlo con el producto punto, con el producto vectorial, ¿verdad? Es mucho más fácil hacerlo con el producto punto. Entonces, aquí es simple. Lo que tenemos que hacer es plantear el producto escalar entre los dos vectores A y B. Realizamos el producto punto, obtenemos la magnitud de cada uno de ellos y podemos encontrar de aquí directamente el ángulo. O sea, este es un cálculo bastante sencillo, como ven. O sea, tenemos que resolver el producto punto. Después de hacer este producto, recuerden que los vectores son mutuamente perpendiculares. Solo se empareja componente X con la X, la Y con la Y y la Z con la Z. Este producto punto nos da 12. Bueno, después obtenemos la magnitud de cada vector, ¿verdad? Ya saben cómo hacerlo también, ¿verdad? Esto se realiza con el teorema de Pitágoras. Elevamos cada componente al cuadrado y obtenemos esto. Bien, entonces, luego lo que toca es encontrar el ángulo, ¿verdad? Aquí lo que tenemos que hacer es simple despejar para el coseno de teta y sustituir el producto punto, que nos dio un número, un escalar, y las magnitudes de ambos vectores. Esto lo hacemos con la calculadora y nos da este decimal, 0.37. Luego sacamos el coseno inverso de 0.37, ¿verdad? Siempre con la calculadora en radianes. Y obtenemos este valor, 1.19. Siempre es bueno que pasen el ángulo a grados, ¿verdad? Porque aquí lo van a obtener en radianes y luego lo podemos pasar a grados. Entonces, así es como hemos obtenido el ángulo entre los dos vectores. También se puede usar el producto cruz, ¿verdad? Solo que hay que tener cuidado que cuando se usa el producto cruz, tiene que ser la magnitud del producto cruz, porque el producto cruz nos da un vector, ¿verdad? Entonces, en ese caso, tienen que hacer uso de la magnitud nada más. Bueno, hasta aquí todo está bien, ¿verdad? Esto ya es algo que ustedes ya lo manejan. Solo estamos repasando. Bien. Ahora, lo siguiente sería obtener la componente del vector a lo largo del vector B. La componente de un vector sobre otro vector es algo muy parecido a obtener la proyección, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense aquí en esta figura. Aquí tengo el vector A y tengo el vector B. Entonces, lo que necesitamos es la componente de A sobre B. O sea, el vector A se proyecta sobre el vector B. Y esta distancia sería la componente de A a lo largo de B. Cuando me dicen calcule la componente de un vector sobre otro, es una magnitud, ¿verdad? Lo que yo voy a obtener, es un número. Ahora, cuando me dicen la proyección de un vector sobre otro, es un vector, entonces el método ahí es diferente.
Entonces, ¿cómo obtenemos la componente de un vector sobre otro? Bien, pues eso es algo bastante simple. Ustedes ya esto lo tuvieron que haber hecho en algún momento, ¿verdad? Lo que hacemos acá es utilizar esta formulita. Primero, vamos a ver, queremos sacar la componente de A a lo largo de B. Entonces necesitamos un vector unitario que esté a lo largo del vector B. Ese vector unitario a lo largo del vector B es esto. Aquí no hay nada nuevo porque ustedes ya saben cómo obtener un vector unitario, ¿verdad? Recuerden que un vector R, se escribe así. Este es un vector R. ¿Cómo obtengo yo el vector unitario a lo largo de R? Despejando para el vector unitario R, ¿verdad? Despejo para R unitario y tengo el vector R sobre la magnitud del vector R. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo yo? Este es el vector unitario a lo largo del vector B, solo que con otra notación, ¿verdad? Le ponemos un n para vectores unitarios, n sub b. Y siguiendo esta fórmula que ven acá, ponemos el vector b sobre la magnitud de b. Como ya conocemos el vector b, ya tenemos el vector unitario a lo largo de b. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando yo tengo el vector unitario a lo largo de b, simple, lo que voy a hacer es el producto punto del vector a con el vector unitario b. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué así? Bueno, cuando yo realizo un producto punto de dos vectores, es como que esté proyectando un vector sobre otro. Y aquí, por ejemplo, recuerden que la magnitud del vector unitario n sub b es 1. Esto es exactamente, ¿verdad? Es como descomponer un vector. Imagínense que aquí ustedes tengan el sistema de coordenadas x, y, ¿verdad? Es como que ustedes tuvieran el plano cartesiano, x, y. La componente de A sobre el eje X sería esta magnitud que ven acá. Sería esto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. El cálculo es bastante sencillo. Sacamos el vector unitario a lo largo de B, que es esto. Realizamos el producto punto, la magnitud de A por la magnitud de n sub B. Pero ¿quién es la magnitud del vector n? Es 1, porque es un vector unitario, por el coseno del ángulo entre ellos, que es esto, ¿verdad? Este ángulo, teta. Entonces, ¿qué tenemos acá? O sea, aquí yo estoy haciendo uso de la definición, ¿verdad? Estoy haciendo uso de la definición. Como el ángulo lo encontré anteriormente, yo podría haber sustituido el ángulo acá, ¿verdad? Directamente. Lo puedo hacer de esa manera. Pero también lo puedo hacer directamente sustituyendo, ¿verdad? El vector unitario n sub b, que es el vector b, sobre la magnitud de b. Hacemos el producto punto de a con b y lo dividimos entre la magnitud de b. Y eso me da este valor, 1.37. También directamente, como les decía, pueden sustituir el valor del ángulo. O sea, ahí Ingeniero, tienen esas dos opciones. Ajá, díganme. ese valor sería como quien dice encontrar la componente de X digamos, de un vector A. Sí, exactamente así. Solo que no estrictamente, ¿verdad? La componente X, porque aquí los vectores A y B tienen direcciones arbitrarias. No necesariamente, el vector B no necesariamente está alineado en el eje X. Pero sí es correcto lo que usted dice, ¿verdad? O sea, es como que yo tenga un vector en el plano cartesiano, ¿verdad? Como que yo tengo un vector A aquí y me digan, descomponga este vector. ¿Qué es lo que uno hace cuando descompone un vector? Es proyectarlo sobre los ejes, ¿verdad? Sacamos la componente a X y la componente a sub y.
Es exactamente cuando uno obtiene las componentes AX y AY de un vector en el plano cartesiano, es exactamente esto lo que estamos haciendo. Solo que nosotros ya lo hacemos con una fórmula directa, ¿verdad? Ya lo hacemos directamente con una formulita que ya conocemos, la magnitud de A. ¿Por qué? Por el coseno de teta. Y para la componente Y, que ya casi no tengo espacio, es la magnitud de A por el seno de teta. No sé si lo pueden ver. Así, ¿verdad? De esta manera lo hacemos. Estas son las componentes del vector A sobre el eje X y Y. Entonces, fíjense bien ustedes. Aquí la componente X, estos solo son números, no son vectores, ¿verdad? Solo son números. La componente X es justamente esto que tenemos acá, miren. La magnitud de A por el coseno de teta. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, para la componente Y usamos un seno en vez de un coseno, ¿verdad? En la definición de producto punto aparece un coseno, no un seno. Pero recuerden que ustedes, por ejemplo, el seno de este ángulo es como tener el coseno de un ángulo beta aquí, ¿verdad? O sea, es lo mismo. Si yo aquí en vez de, para la componente Y pongo coseno de este ángulo beta, es lo mismo. No sé si queda claro, no sé si tienen preguntas. Eso es para las componentes, perdón. Recuerden seguir la fórmula. Cuando a mí me piden la componente de un vector sobre otro, lo que tengo que hacer es el producto punto del vector con el vector unitario sobre el vector que yo lo quiero proyectar. Y lo que obtengo es un número. En este caso, 1.37 representa esta magnitud que vemos acá, ¿ve? Esta magnitud que vemos acá. O sea, la distancia, esta pequeña distancia que ven acá, es 1.37. Ya si ustedes quieren la proyección del vector A sobre B, eso es otra cosa. Porque esto solo es magnitud, le falta la dirección, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Si yo quiero proyectar el vector A sobre B, ¿qué es lo que hago? Pues siguiendo lo mismo, vamos a ver. Es prácticamente lo mismo, solo que le agregamos dirección. A lo que hicimos antes le agregamos dirección. Fíjense bien, esta notación se utiliza mucho en la clase de vectores. ¿Ve? Proyección de un vector A sobre el vector B. Entonces, la proyección de un vector sobre otro es esta, se sigue esta formulita. El producto punto del vector que se quiere proyectar sobre el vector, quiero decir, el vector que se va a proyectar sobre el vector en el cual se va a proyectar. Entre la magnitud de b al cuadrado por el vector b. Esto es lo mismo que esto. Yo les aconsejo que mejor usen esta notación, ¿no? Es más fácil de recordar, es mucho más simple. Cuando a mí se me pide la proyección de un vector sobre otro, simplemente tengo que hacer el producto punto del vector con el vector unitario de B multiplicado por el vector unitario de B. O sea, estoy usando dos veces el vector unitario sobre B en la dirección de B. Solo que lo que está en paréntesis aquí es un producto punto, es un número. Ese número se multiplica por el vector unitario B. Este producto punto fue lo que obtuvimos en la parte anterior. Este producto punto no, es la componente de A a lo largo de B. O sea, proyectar un vector sobre otro es multiplicar su componente por un vector unitario en la dirección del vector B. ¿De acuerdo? Recuerden que aquí estamos proyectando A sobre B. Si me dicen, calcule la proyección de B sobre A, es otra cosa, ¿verdad? Es al revés. Si fuera la proyección de B sobre A, entonces pongo el vector B, el vector unitario a lo largo de A, punto, el vector unitario, no, perdón, aquí no es punto, aquí solo es un
una multiplicación ordinaria. Quitamos ese punto, así. Entonces, así sería, ¿verdad? Este producto punto es un número, se multiplica por el vector unitario a lo largo del vector A. Entonces, aquí no hay pérdida, ¿verdad? Siguiendo esta fórmula aquí, yo les aconsejo que mejor utilicen directamente esto, aunque las dos son equivalentes, ¿verdad? Entonces, ya tenemos el vector unitario sobre B. ¿Qué es esto? Entonces, la proyección de A sobre B es multiplicar la componente de A sobre B, que es 1.37, por el vector unitario a lo largo de B. Y ya tenemos el resultado, ¿verdad? Esta sería la proyección. Solo tenemos que multiplicar esto, es un decimal, por el vector. Y a esto sí es una proyección, ¿verdad? Una proyección es un vector. Esto es un vector. O sea, recuerden, geométricamente esto se puede ver de esta forma. Tengo el vector A, tengo el vector B. Aquí está el ángulo. Entonces, proyectamos el vector A sobre B. Y esto me da un vector. Esta es la proyección, esto que ven acá. Esta es la proyección. Ya esto sí tiene dirección, ¿verdad? No solo es magnitud. ¿De acuerdo? Esto sí tiene dirección. Bueno, entonces todo esto es como un repaso, ¿verdad? Lo que estamos haciendo. No sé si tienen preguntas. No, ingeniero. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver otro problema relacionado con el producto cruz. Aquí tenemos dos vectores, otra vez el vector A, el vector B, en coordenadas cartesianas. Encontrar la componente de A, el producto cruz de A con B en la dirección de C. Aquí vamos a ver, me están diciendo la componente de este producto cruz en la dirección del vector C. Entonces, como el producto cruz es un vector, primero realizo el producto cruz usando la fórmula del determinante. Primer fila, recuerden, se escribe el vector unitario, en la segunda fila las componentes de A y en la tercera fila las componentes de B. Hacemos uso de la fórmula del determinante, componente X, componente Y, componente Z. Y esto nos da el siguiente vector. Este es el vector. Después de simplificar, obtenemos el vector que resulta el producto cruz. Entonces, este vector vamos a sacarle la componente a lo largo del vector C, así como lo que hicimos antes, ¿verdad? Vamos a repetir lo mismo que hicimos antes, solo que aquí teníamos que primero hacer un producto cruz. Bien, entonces, vamos a ver. Recuerden la notación, ¿verdad? Como queremos proyectar el producto cruz, A cruz B, lo queremos proyectar sobre el vector C, entonces necesito un vector unitario a lo largo de C, n sub C unitario. Es el vector C sobre la magnitud de C. Esta notación es bueno saberla. El producto cruz de A con B, proyectado, quiero decir, la componente sobre C, ¿verdad? La componente sobre C. Entonces, aquí tenemos al vector que resultó del producto cruz, punto, el vector unitario C. ¿De acuerdo? El producto punto con el vector unitario a lo largo de C. Y eso nos lleva a esto. Sustituimos el producto cruz, sustituimos el vector unitario a lo largo de C. Aquí hacemos otro producto cruz, producto punto quiero decir, otro producto punto y tengo esto. Tengo un número sobre la raíz de 3. Y esto es un número, ¿verdad? Esto es un número, es la componente de ese vector sobre el vector C. Entonces obtengo este resultado.
menos 14.43, ¿verdad? Es un resultado negativo. Ahí la componente puede ser positiva o negativa. Bien, entonces siempre estas componentes van a ser números nada más. Bueno, entonces, bastante sencillo, ¿verdad? Solo que hay que tener presente eso de los vectores unitarios, ¿verdad? Y recuerden que el producto cruz me sirve, el producto punto me sirve para sacar componentes y proyecciones, ¿verdad? Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a revisar este otro problema. Otro aspecto importante también que esta semana no tocamos, ¿verdad? Porque en el libro, fíjense bien, en el capítulo 1 del libro ustedes van a ver un montón de temas, pero hay cosas que ya se asume que el estudiante las sabe, por eso tal vez no se muestran en el libro, ¿verdad? Por ejemplo, esto de cómo proyectar vectores o cómo sacar la normal a un plano o a una superficie. Esas cosas ya se asume que el estudiante las conoce, ¿verdad? Entonces vamos a ver, en este problema tenemos que un vector unitario, vamos a ver, encuentre un vector unitario normal al plano que tiene esta ecuación. Me están dando la ecuación de un plano en cartesiana, ¿verdad? Y vamos a calcular el vector normal, unitario normal. Para poder hacer este cálculo, poder obtener un vector normal al plano, podemos seguir varias fórmulas. En matemática a uno le enseñan a cómo obtener un vector perpendicular a un plano, ¿verdad? En matemática a uno le enseñan un método, pero aquí vamos a hacer uso del gradiente. Por eso es que el gradiente es tan importante, ¿verdad? Porque el gradiente tiene varios usos. Como ven, con el gradiente yo puedo obtener un vector perpendicular a un plano. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es dividir el vector gradiente sobre la magnitud del vector gradiente. Y eso me da como resultado un vector unitario normal. Ahora, ¿quién es U? La función escalar U es la función que describe el plano. Entonces, fíjense bien en esta parte que tengo acá. La función que describe el plano, este es un campo escalar. Este es el campo escalar U. Aquí en vez de F yo puedo poner U, ¿verdad? Entonces, el plano está en 3 dimensiones. Tiene componente X, Y, Z. Lo que pasa es que este 12 que ustedes ven acá, ¿qué significa ese 12? Significa que la función f la evaluaron en 12. O sea, esto es, bueno, geométricamente es un poquito ya complicado verlo, ¿verdad? Recuerden que cuando yo tengo una función de 2 variables, yo la puedo graficar en el espacio de 3 dimensiones. Una función de 3 variables no se puede graficar en 3 dimensiones, solo en 4 dimensiones, pero ya eso es abstracto, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo una función de 3 variables. Esto no se puede graficar. Una función de 3 variables no se puede graficar, ¿verdad? Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que se hace para poder graficar esto? Se le asigna un valor a f. El valor que se le asigna a f es 12. Es como curvas de nivel, ¿verdad? Pero curvas, o sea, entre comillas, ¿verdad? Superficies de nivel serían. Esas son superficies de nivel obtenidas de un objeto que se encuentra en 4 dimensiones. O sea, esto es abstracto, ¿verdad? Pero aquí no importa, ¿verdad? Meterse a ese tema, a ese rollo, ¿verdad? Porque es bastante abstracto. Entonces, lo importante acá es recordar cómo encontrar ese vector unitario. ¿Y quién es la función U? U es F. U es 2x más 3y más 4z. Este 12 aquí lo ignoramos. Recuerden que ese 12 es simplemente se evaluó F en 12 para poder graficar, porque de no ser así no se podría graficar el plano, ¿verdad? Bueno, entonces, lo siguiente sería sacar el gradiente de la función U, que representa el plano, un campo escalar. Sacamos el gradiente. Este es el operador del actuando sobre el campo escalar U. Esto es U. Y el resultado es este vector. Es un campo vectorial.
Entonces, ahora le voy a sacar la magnitud a este campo vectorial, a ese gradiente. Le sacamos la magnitud al gradiente y el resultado es esto. La magnitud de esto. Bien, entonces ya tengo la magnitud y tengo el vector gradiente. Entonces, ¿ahora qué hago? Lo divido. Divido el gradiente de u sobre la magnitud del gradiente. Y tengo mi vector unitario. Este vector es unitario, magnitud 1. Y es un vector perpendicular al plano. ¿Cómo sé yo que? ¿Por qué el gradiente? Vamos a ver. ¿Por qué el gradiente me sirve para sacar un vector perpendicular a una superficie? ¿Quién me podría explicar por qué? Yo les expliqué en la clase la relación del gradiente con las curvas de nivel, ¿verdad? Son perpendiculares. Porque el gradiente es perpendicular a las curvas. Es perpendicular, ¿verdad? A las curvas de nivel, exactamente. Cuando ustedes tienen una función de dos variables, ustedes las pueden graficar en el espacio de 3 dimensiones. Si ustedes hacen curvas de nivel de una figura que está en 3 dimensiones, lo que obtienen son curvas en el plano. O sea, vamos a ver, para explicarme mejor aquí, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a hacer un gráfico acá. Supongamos de que yo tengo un paraboloide. Esta figura está en 3 dimensiones. Ustedes ya saben más o menos cómo es esto, ¿verdad? Z, X y Y. Este es un paraboloide. Está en 3 dimensiones. Entonces, si yo quiero hacer las curvas de nivel de esto, le voy asignando, recuerden que la función aquí sería z, z igual a x cuadrado más y cuadrado aquí, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Algo así. Este solo es un ejemplo. Fíjense bien, esta es una función de dos variables, y y z. Esto se puede graficar en el espacio de 3 dimensiones. Y nosotros aquí tenemos una función de 3 variables. No la podemos graficar. Entonces, las curvas de nivel de esto son valores que le vamos dando a la variable z. Por ejemplo, z igual a 1, z igual a 2, así, ¿verdad? Y esto se proyecta en el plano XY. Esto proyectado en el plano XY se le llama curva de nivel. ¿Y qué sucede? Cuando yo calculo el gradiente de esta función, aquí la función u representa a este paraboloide que es z, ¿verdad? O sea, en vez de u puedo poner z, en vez de z puedo poner u. Entonces, el gradiente apuntaría en la dirección de máximo crecimiento, ¿verdad? de esta función. O sea, el gradiente sería perpendicular a las curvas de nivel. Pero aquí son curvas de nivel. Son curvas. Son líneas, ¿verdad? Líneas cerradas. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo una función de 3 variables como la que se me da aquí en este plano? Es una función u de 3 variables, ¿verdad? X, Y, Z. Esto ya no lo puedo graficar en el espacio. Ya no tiene interpretación esto, ¿verdad? Entonces, la única manera de poderlo graficar es darle un valor a u. El valor que se le dio a u fue 12. Entonces, al darle un valor a u, es como que estuviésemos obteniendo en este caso, una superficie de nivel. No sé si me explico, Juan. Cuando ustedes tienen una figura, una función de dos variables, al darle un valor a la función z o u, en este caso u, ustedes obtienen curvas de nivel. Cuando ustedes tienen una figura, quiero decir, una función de 3 variables, una función u de 3 variables, cuando se le da un valor a la función u, lo que están obteniendo ahí es una superficie de nivel, no curva de nivel, superficie de nivel. Esa superficie de nivel es un plano. Entonces, como es una superficie de nivel, el vector perpendicular se obtiene con el gradiente. Es el mismo concepto, ¿verdad? Es la misma idea. ¿De acuerdo? No sé si tienen preguntas.
Todo bien y... Sí, todo está claro, no sé los demás si No, está comprenden bien. por qué usamos el gradiente, ¿verdad? Hay que tener cuidado con la dimensión en la que estamos, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Bueno, entonces vamos a avanzar. Esto es todo lo que pedía el ejercicio, ¿verdad? El vector unitario normal. O sea que, imagínense ustedes tienen un plano, ¿verdad? Ese plano U igual a 12. U vale 12 en este caso, ¿verdad? Entonces el vector perpendicular al plano es el gradiente de U. El gradiente de U es ese vector perpendicular. Lo que pasa que, bueno, aquí vamos a ver, voy a borrar esto. Lo que sucede es que este vector perpendicular tiene que ser unitario, ¿verdad? Es un vector n unitario. Es gradiente de U entre la magnitud del gradiente de U. Pero recuerden que esta es una superficie de nivel de una figura que se encuentra en 4 dimensiones, ¿verdad? Por eso les digo que eso es abstracto, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver este último problema ya para terminar. Estos problemas, este problema creo que es de la guía. Creo que es de la guía. Acá tenemos una función que está en coordenadas esféricas. R es una coordenada esférica. R cuadrado igual a 4 representa la ecuación de una esfera centrada en el origen. Encuentra el vector unitario normal a cada punto de la superficie en coordenadas cartesianas. O sea, la función la dan en coordenadas esféricas, nosotros tenemos que convertirlo a coordenadas cartesianas, todavía no hemos visto cómo hacer esas conversiones, pero en este caso es bastante simple, ¿verdad? Lo que tenemos es una esfera y queremos el vector perpendicular unitario, ¿verdad? Un vector unitario normal a cada punto de la esfera. La esfera solo tiene una superficie, entonces solo hay un vector unitario. R es una coordenada esférica. ¿Cómo se pasa de esta coordenada a cartesiana? Pues simple. Bueno, ustedes ya saben cómo es la gráfica de una esfera en coordenadas cartesianas. Es esto que tengo acá. Esto. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 4. Esto representa una esfera en coordenadas cartesianas. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es igual a R cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, quedémonos, ¿verdad? Con la función de una esfera en coordenadas cartesianas. Para eso ustedes ya se lo enseñaron en matemática, ¿verdad? Entonces, voy a trabajar con esta. Vamos a trabajar con esta función. Lo mismo, miren, el mismo concepto que apliqué en el problema anterior. Aquí, fíjense bien, la función está en 3 variables. Este 4 representa el valor que se le da a la función para poder obtener una superficie de nivel. O sea, una esfera es una superficie de nivel de un objeto que se encuentra en 4 dimensiones. Es algo abstracto. O sea, recuerden, la función es U. U igual a X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Entonces, si a U le asignamos el valor de 4, lo que obtenemos es que una superficie de nivel. ¿De acuerdo? Es una superficie de nivel donde U vale 4. Es la única manera de poder graficar esto, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer el gráfico de esto en su calculadora o en algún programa, no van a poder hacerlo, ¿verdad? Las calculadoras y las computadoras solo le pueden graficar funciones de 2 variables por mucho. Ya de 3 variables ya no se puede, ¿verdad? Entonces, la única manera es asignándole un valor a la función. En este caso 4 es el radio. 4 representa el radio de la esfera, ¿verdad? En este caso.
Bien. Entonces, vamos a ver. U es igual a esto. Vamos a calcularle otra vez el gradiente a la función U. Le calculamos el gradiente y la magnitud del gradiente y con eso obtenemos ya el vector unitario. Sacamos el gradiente. Recuerden el operador del actuando sobre la función U. Eso me da este vector. Y luego saco la magnitud del gradiente. ¿De acuerdo? Ahora lo dividimos, bastante fácil, ¿verdad? Dividimos, aquí esto que hice es innecesario, esto que hice acá no. Esto no va. Se puede, ¿verdad? Está bien, pero no va porque me están pidiendo el vector unitario en coordenadas cartesianas y yo aquí lo pasé a esféricas otra vez, ¿verdad? Pero eso no. Entonces nos quedamos con esto. Esta es la magnitud. Aquí factorizamos 4, la raíz de 4 es 2. Entonces, el vector unitario n sería el gradiente de u sobre la magnitud del gradiente. Y esto me da este vector unitario en coordenadas cartesianas, x, y, z. Y eso era todo. Ya con eso tenemos el vector unitario perpendicular a la esfera, en cualquier punto es perpendicular. Este vector es válido para cualquier punto de la superficie de la esfera. Esta superficie tiene radio 2, ¿verdad? El radio de la esfera es 2. Bien. Entonces, básicamente eso es todo, jóvenes. No sé si tienen preguntas. Esto es algo que no habíamos tocado en la clase, ¿verdad? Habíamos hablado del gradiente, pero no habíamos empleado el gradiente para obtener vectores unitarios, aunque yo prácticamente ya se los había mencionado, ¿verdad? Cuando les hablé de las curvas de nivel, ¿verdad? Bien, entonces aquí tengan cuidado de que en este caso son superficies de nivel. No son curvas, son superficies, ¿verdad? Bien, no sé si tienen dudas. Si no hay preguntas, entonces podemos finalizar, ¿verdad? Eso sería, prácticamente eso sería todo, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta.